El comité de huelga estudiantil se ha reunido esta mañana en las escaleras del Paraninfo de Zaragoza para anunciar el encierro que llevará a cabo el próximo lunes 23 en el edificio de Interfacultades de la Universidad de Zaragoza y reivindicar el derecho a la huelga de los estudiantes la semana que viene. Toda la semana se van a dar numerosas movilizaciones, entre ellas un encierro que será en el edificio Interfacultades de la Universidad de Zaragoza con el objetivo de reivindicar nuestros espacios y demostrar que la lucha está sobre todo en las calles y además en las aulas y en los espacios públicos. Han asegurado que se van a realizar actividades y charlas para acercar el 3+2 y darlo a conocer entre sus principales afectados. Lo han definido como un sistema que mercantiliza la educación y confían en su derogación en los próximos meses. Se reduce la formación que reciben quienes solo pueden acceder a pagarse un grado y adapta sus contenidos a las exigencias de las empresas. No olvidamos que se da en un contexto de recortes en nuestra universidad, cuyas facultades se caen a pedazos. Seguimos sufriendo la falta de materiales y vemos como las tasas no dejan de subir mientras que nuestras becas no paran de bajar. Tras el encierro del lunes, el jueves 26 han anunciado la presencia de piquetes en la puerta del campus de San Francisco desde primera hora de la mañana y han animado a los estudiantes a que acudan a la manifestación que saldrá desde el mismo lugar a las 11.